nuestras Biblias en Mateo 21. Mateo 21. Del 1 al 10. Mateo 21, del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Sí. Bueno, vamos a estar juntos en esta palabra leyendo. Dice que cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráigamelos. Si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Hoy, hermanos, es el primer día, el primer domingo de una serie que vamos a predicar sobre la pasión de Cristo. Cada domingo vamos a estar reflexionando en las Sagradas Escrituras acerca de la Semana Santa. Hermanos, el pueblo de Dios tiene que vivir también la Semana Santa. Nosotros tenemos que vivirla, tenemos que conmemorar, tenemos que recordar lo que Jesús hizo, lo que pasó cada momento de la vida de Jesús en esa semana que fue tan importante para nosotros, hermanos, hoy. Fue una semana muy importante, una semana donde ocurrieron hechos, ocurrieron momentos importantísimos y cada uno de estos momentos hablaba de quién era Jesús y de lo que iba a pasar. Este pasaje es bellísimo porque nos habla de esto. Jerusalén en ese momento, todo el país también estaba lleno de peregrinos, personas que iban de paso, que no vivían ahí, ¿verdad? Lo vimos ayer en el retiro de servidores. Pero estos peregrinos llegaron por la Pascua, porque celebraban los judíos ese tiempo de la Pascua. Ellos habían comenzado a celebrar esto desde el día en que salieron de Egipto. Dios mismo les dijo que eso era lo que tenían que hacer para siempre, celebrar la Pascua. Lo que llamamos nosotros Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, eso tiene sentido, ¿verdad? La norma de la Pascua era que se reunían 10 personas por un cordero, 10 personas por un cordero. Para esa época se reunían ahí
miles de personas, porque imagínense, no solo los que vivían ahí, sino todos los que venían judíos de otros países, de otros lados. Habían miles de personas. La ley decía que los varones judíos que vivían en un radio de 40 kilómetros de Jerusalén tenían que venir a celebrar la Pascua. Ahora no solo los varones, venían las mujeres y los niños con ellos, pero ellos, esa era la ley que tenían, ¿verdad? Que los que vivieran 40 kilómetros alrededor debían venir. Y no solo venían, como les dije, judíos de Palestina, sino de otras regiones, porque era la mayor fiesta nacional de los judíos. Esta era muy importante. Matar un cabrito, derramar su sangre y comerlo. Comer hierbas amargas, que simbolizaba su estadía en Egipto y todo el sufrimiento. Ellos querían que nunca, y Dios les había dicho que así lo hicieran, que nunca debían olvidar lo que habían pasado en Egipto, que nunca debían olvidar lo que habían vivido en Egipto, lo que habían sufrido, la esclavitud, porque el derramar la sangre del cabrito significaba la libertad, la redención. Y también comer el pan sin levadura, que significaba limpieza. Entonces era toda una ceremonia y Jesús llegó a Jerusalén a celebrar con ellos eso mismo. Pero lo más maravilloso de esto, hermanos, es que Jesús cumple todo eso. Él llegó a celebrar con ellos lo que ya por miles de años ellos venían celebrando, pero en Él se cumplía todo eso mismo. Ahí estaba el Cordero, Él mismo el Cordero. Jesús escogió un momento muy dramático, el tiempo de una ciudad llena de gente y gente con unas expectativas religiosas tremendas. Hermanos, esto no fue una casualidad. A veces uno dice cada cosa, ¿verdad? Y dice, ay Señor, si yo hubiera estado ahí. ¿O por qué no viniste en este tiempo y caminaste en medio de nosotros para verte? Es que este no era el tiempo, era ese tiempo. No era casualidad. Ese momento se había incluso, hermanos, ese momento se había preparado ya de antemano. Miles de años, desde el principio de la creación, ese momento ya estaba preparado para que así fuera. Planes que ya habían sido establecidos por el Padre mismo. Jesús envió a sus discípulos para recoger una burra con su burrito, también ya preparados. Fueron a la aldea a recogerlos, que ya había sido preparada esa aldea. Ya era la aldea que tenía la burra y el burrito. Era un lugar donde ya lo conocían a Él, porque al Jesús decir, díganle que el Maestro los necesita, es porque ya conocían a Jesús. Ya todo estaba preparado para que le prestaran el asno y el asnillo. Llegó entonces la hora de enviar esa asna y ese asnillo a Jesús. Entonces aquí está Jesús entrando a Jerusalén, cabalgando en una burra que no había sido montada para que se cumpliera un propósito santo. Ahora vean, hermanos, que no tenía que ser una burra que no había sido montada antes. Y vean desde dónde viene todo esto. Hermanos, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que se habla, tenía sentido. Todo estaba profetizado para que así fuera. Vean, en el libro de Números nos habla de que la becerra roja que se usaba para la purificación debía ser una becerra en la cual nadie había puesto yugo. No había sido usada.
En Deuteronomio 21:3 dice que la carreta en que se llevaba el arca del Señor era una que no hubiera sido usada para otro propósito, nada más que para llevar el arca del Señor. Por eso esa burrita tenía que ser una que no hubiera sido usada solo para el propósito santo que debía ser usada, para llevar a Jesús. Esta ocasión era santa, por lo tanto, la burra entonces no había sido cabalgada antes. Ahora, esa multitud ahí en Jerusalén que recibió a Jesús, lo recibió como un rey. Vean, los discípulos, dice aquí en Mateo 21, que los discípulos tomaron sus propios mantos y lo pusieron sobre la burra para que Jesús se sentara en ello, la montara. Pero también que la gente de Jerusalén, donde lo vieron entrar, ahí en esa burra con los mantos de sus discípulos, ¿verdad? Comenzaron a tirar sus mantos para que Jesús pasara. Extendieron todos sus mantos o túnicas. Y recibieron a Jesús con un saludo que ya estaba establecido en el Salmo 118, 26. Y si lo vemos aquí, dice, era un saludo, hermanos, de hecho, era un saludo que se usaba para recibir a todos los peregrinos que llegaban a Jerusalén. Era el mismo saludo. Gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Saben qué quiere decir Hosana? Salva ahora. Qué bien, ¿verdad, hermanos? Qué bien. Le estaban diciendo a Jesús, con ese saludo del Salmo 118, salva ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, salva ahora. Ahora, ¿qué? Uno dice, ¿qué iban a saber? ¿Qué era lo que iba a pasar con Jesús? Para que gritaran, salva ahora. Era una llamada de auxilio, salva ahora es una llamada de auxilio que un pueblo en angustia dirigía a su rey y a su Dios. En el Salmo 118 vamos a verlo, ¿verdad? Sabemos que está aquí en Mateo 21, pero yo quiero que vayamos al Salmo y que nunca se nos olvide la profecía maravillosa. 118 y vayamos al versículo 25. Dice, Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Hermanos, es maravilloso cómo encontramos profecía tras profecía de la venida de nuestro Señor. Y cómo se van cumpliendo en ese momento en Jesús, desde que Él nació hasta que resucitó, cómo se cumplió cada una de esas profecías. Y ahí está el salmista escribiendo algo mucho tiempo antes, diciendo, Hosana, salva ahora, Señor, a un pueblo que gime y que grita salvación, salva ahora. Sálvanos, te suplicamos, Señor. Hermanos, nosotros como creyentes deberíamos estar diciendo esto todo el tiempo. Todos los días, sálvame, Señor. Salva ahora, Señor. Trae tu victoria en esta y en esta situación en la que estoy. Sálvame, Señor. Porque no debe ser un evento de un solo momento.
No, Señor, yo ya hace rato que te pedí que convirtieras mi corazón y te entregué mi vida. Hermanos, todos los días debemos decir, sálvame, Señor. ¿Sabe qué? Porque el Señor, esta salvación no es una salvación de una sola vez y ya, es una salvación de salvarnos de nosotros mismos. El Señor tiene que salvarnos de nosotros mismos porque somos cada cosa, ¿verdad? Y nos dejamos a veces llevar por cada tormenta y cada cosa. Y tenemos que decir, Señor, sálvanos, aún de nosotros mismos, de quienes somos. Es un grito de un pueblo pidiendo ayuda y liberación en el día de la angustia. Debe ser un grito en nosotros de pedir liberación en el día de la angustia. Es el clamor de un pueblo oprimido a su Salvador y Rey. Nosotros, hermanos, todos los días vivimos, y si usted dice, yo no lo he vivido, dichoso, pero vivimos opresión de la vida, del mundo. Como les dije antes, de nosotros mismos, y debemos ser un pueblo que sigue clamando liberación. Y cuando dice ahí en Mateo, volvamos a Mateo, que dice, hosana en las alturas. Vean, hermanos, esto es como hosana en las alturas, que hasta los ángeles griten, salva ahora, Señor. Hosana allá en las alturas, no solo hosana aquí, salva ahora, Señor, en la tierra, sino, Señor, que hasta tus ángeles griten, hasta que tus ángeles clamen, hosana, sálvanos. En esta entrada de Jesús a Jerusalén se cumple la visión del profeta Zacarías, y quiero que vayamos a ver esa visión del profeta en Zacarías, que es uno de los profetas menores. Y si esas Biblias tienen las hojas muy pegadas, se nos van con los demás. Zacarías está después de y antes de Malaquías. Está ya casi terminando el Antiguo Testamento, porque con Malaquías ya termina. Y vamos a leer esta hermosa profecía del profeta Zacarías, en Zacarías 9:9. Vean qué belleza. Esta es una profecía acerca de Jesús. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Y vean lo que dice. Vamos a esperar que ya, sí, para que les dé el vientito. Vamos a leer otra vez. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti justo, salvador y humilde. Viene montado ¿en qué? En un asno, que es lo mismo una burra, en un pollino, cría de asna. Aquí ya Zacarías, el profeta, decía, así es como él va a entrar. Y ahí están esta gente y los discípulos viendo a Jesús entrando, y uno diría, los discípulos se darían cuenta de que se cumplía esa profecía. Hoy nosotros lo vemos que se cumplió. Y él entró humilde, dice que entró salvador, humilde, justo, porque él es eso, el justo, el salvador, el humilde.
Ahora, el profeta entonces sí vio esta visión, vio venir al rey a Jerusalén, entonces humilde cabalgando sobre un asna. Así se presentó Jesús como el Mesías. Se ofrecía a sí mismo al pueblo en un momento específico, en un tiempo específico, el tiempo de la Pascua, lleno de miles de personas Jerusalén para que todos lo vieran. Él era el ungido de Dios. ¿Saben que esto para también los judíos, oír a la gente cantando, ¿verdad? Este salmo y verlo y ver esta profecía cumplirse? Y también pensar que muchos de ellos, no sé cuántos, pensaban que el que los iba a salvar del imperio romano era un rey diferente, no un rey como él. Pero esto pasó porque se tenía que cumplir esta profecía, que de esta manera era el rey. Ahora sí, esto es así, era así, no era como nosotros pensábamos. Era un tiempo específico, era el ungido de Dios que venía y ellos lo recibieron con palmas, con cánticos. Jesús se presentó como un rey, pero no un rey como se esperaba, el ungido y humilde, el Mesías de Dios, pero no como ellos lo esperaban. Nosotros hoy, hermanos, tenemos que reconocerle como tal. Jesús nos está invitando a algo más. Él no se sentó en un trono para que todos lo vieran. Vea cómo llegaban los reyes en ese tiempo. Lo traían las personas, ¿verdad? En procesión con su carruaje de oro, ¿verdad? Y todos ahí alabando, ¿verdad? Y diciendo, ahí viene el rey. Todo el mundo se tiraba al suelo porque ahí viene el rey. Jesús no entró así, no entró sentado en un trono. Nosotros entonces debemos reconocerle así, como un rey diferente. Él no era un rey cualquiera, no era un rey de este mundo. Él no entró montado en un caballo como entraban también los reyes. Era un rey que invitaba a ser rey en los corazones de los creyentes. Eso era todo. A ser rey no en un trono, sino en el corazón del creyente. Vino humilde, sentado en una burrita. Para este lado del mundo donde nosotros vivimos, el asna, el burro, es un animal sin importancia. Es un animal que muchos también desprecian y lo tratan de tonto, ¿verdad que sí? Pero para aquellos lugares donde estaba Jesús, donde nació Él, ¿saben qué era? El burro era es un animal de paz. Qué diferente, ¿verdad? Si un rey venía montado en un caballo, significaba guerra. Pero si venía sentado o montado en un burro, significaba paz. Jesús vino como rey de paz. Por eso se le llama príncipe de paz. Él vino para que abriéramos nuestros corazones humildes, sometidos a la obediencia, como Él lo hizo. Y la humildad fue una de las cualidades de Jesús que Él mostró como rey humilde y ungido de Dios, que se trata de que Él reine en nuestros corazones. Hermanos, Él no vino para condenar, vino para salvar. Él no vino para hacer la guerra, sino para hacer la paz en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso es posible, hermanos, entregar nuestras vidas al Señor y experimentar la paz del ungido de Dios en nuestras vidas, del Mesías, del que trae el mensaje de salvación, también un mensaje de humildad. Y así como Él es rey humilde,
Él nos sigue enseñando eso. Y debemos humillarnos ante su poderosa mano para ser gente de paz, gente humilde, gente que demuestra con su vida que Él le ha salvado. Amén. Él fue manso y humilde hasta el final. Y una de las cosas que aprendemos de Jesús en esta palabra es eso, que Él es manso y humilde y que nosotros debemos ser gente mansa y humilde. ¿Cómo nos cuesta, verdad? Y esto nos habla del orgullo. Ayer estuvimos en una de las enseñanzas para los que tuvimos con los servidores, es sobre la humildad del discípulo. Hoy estamos viendo la humildad de Jesús, cómo Él se mostró a sí mismo tan humilde. Y eso es lo mismo que quiere de nosotros hoy y siempre, ser discípulos humildes, que dice que Él quiere que seamos contritos y humillados y que Él habita en el corazón del contrito y humillado. Y contrito significa que usted machaca, estripa y aplasta el orgullo en su vida. Eso es lo que significa. Y Dios nos está llamando a que seamos como Él. Que Él no se presentó como alguien, ¿verdad?, lleno de oro y lleno de muchas cosas. No, Él se presentó a sí mismo como un humilde. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, discípulos humildes, sometidos al Señor y obedientes a Él para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor,